Muy bien, continuamos entonces con el tema panorama general del mundo del trabajo, de los profesionistas en los contextos internacional, nacional y local. Entre los subtemas tenemos certificación de competencias, credencialización, el valor de la educación para el trabajo, actualización continua, oferta y demanda de empleo profesional. Y en esta sesión pues voy a tocar algunos de estos temas en esta presentación. Sin embargo, la lectura está enfocada a una parte histórica del trabajo y la cuestión conceptual y pues voy a poner un recurso adicional para que ustedes puedan comparar esta situación del trabajo a nivel internacional. Y obviamente pues el panorama no es del todo halagador, ¿no? Tenemos un panorama complicado. Sin embargo, es importante conocer ciertas cosas que nos van a ayudar, no solamente para entender un poco este contexto internacional, sino que cómo podemos aprovechar estas eh, orientaciones o estas ideas sobre el trabajo para que podamos aplicarla nosotros a nuestro proceso de inserción laboral. Entonces, bien, por supuesto, eh, más o menos de las tarjetas de presentación que he revisado hasta el momento, veo que hay personas que están estudiando arqueología, historia, turismo, comunicación y literatura. Hasta ahora esos son los perfiles que he detectado. Probablemente en los que falten estén las otras carreras que se imparten en la facultad. De cualquier manera, quiero recordarles otra vez que bueno, como antropólogo social he estado también en comunicación y en contacto por diversos trabajos, por diversos proyectos con colegas historiadores, arqueólogos, etnólogos, comunicadores, inclusive en turismo, ¿no? Con los literatos creo que es con los que he trabajado de una manera muy reducida, para el caso de la revista Temas Antropológicos y otros materiales de edición. Pero sí es importante también como que ir apuntalando al menos estos dos conceptos, ¿no? La empleabilidad como un concepto y las competencias como otro concepto. Por supuesto, vamos a hablar del pasado y el presente. Lo que tenemos como panorama el día de hoy, ¿no? Al menos para la cuestión de la empleabilidad, en México comienza a hablarse de este término. Y digo comienza porque hasta hace 10 años aproximadamente, pues se hablaba muy poco de la empleabilidad. Se habla generalmente del empleo y del desempleo, pero no de una estrategia o de una metodología para que como profesionista tú te apliques no solamente en la búsqueda del empleo, sino también en la posibilidad de encontrar el empleo que estás obviamente buscando, que cumpla con tus expectativas y que también pues te puedas mover para un mejor lugar o una mejor posición dentro de ese mercado de trabajo. A diferencia de, por ejemplo, Inglaterra, que tiene este programa que se llama E2E, que es Entry to Employment, que se da desde la secundaria y a nivel prevocacional, que básicamente consiste en esta formación de habilidades para la vida, elevando obviamente esa competitividad a nivel internacional. Pero seguramente ustedes ya han escuchado algunas cosas como la doble titulación, una titulación mexicana y una titulación francesa o una titulación canadiense, y que este valor, que es un valor agregado que tendría una titulación, pues se multiplica o se duplica, ¿no? Y por allá también vamos a tocar el tema de la credencialización, por supuesto, y ese valor de la educación. Pero bien, entonces Inglaterra tiene en su sistema educativo formal un apartado en específico para la entrada al mundo del trabajo, la entrada al empleo, ¿no? En la educación mexicana o en el sistema educativo mexicano esto no está considerado como tal,
¿no? Quizás es probable que si ustedes pudieran platicar con sus papás, con sus abuelitos, y les preguntaran sobre la formación que recibieron a nivel secundaria, se encontrarán con que en ese nivel formativo existían unos talleres, pues unos talleres de habilidades concretas, o lo que se conoce como los talleres de herrería, talleres de electricidad, talleres de plomería, ¿no? De soldadura, el taller de taquimecanografía, que ese pues prácticamente desapareció con la incursión de la tecnología y ahora parece que cada uno tiene que aprender por su cuenta. Pero eran talleres que permitían de alguna manera terminar la educación secundaria y poder ingresar al mercado de trabajo. Un mercado de trabajo, por supuesto, no especializado y no altamente academizado, pero tenían herramientas, tenían elementos para poder incursionar a este mercado de trabajo. Y en cursos anteriores hemos hecho ejercicios con los alumnos entrevistando a sus abuelos y a sus padres sobre la formación académica y digamos que algunos de estos hitos o logros que se esperan a lo largo de la vida, y hemos visto cómo los abuelitos con menos educación lograron una mejor estabilidad económica, a diferencia de los papás, o a diferencia de los que están en proceso formativo y que todavía pues no tienen tienen esta incertidumbre en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, Inglaterra tiene este programa desde hace muchos años. Sudáfrica es un ejemplo también porque es el punto quizás más antiguo en donde se implementa el tema de la empleabilidad. Ellos tienen este sistema de educación para el empleo y la empleabilidad desde los niveles más tempranos, desde la educación básica, y ellos implementaron este programa desde 1930, es decir, estamos muy lejos en el tiempo y en lo que podríamos decir que ahora es cuando se empieza a hablar, al menos en México, sobre el tema de la empleabilidad o el concepto de la empleabilidad, pero pues hemos dejado pasar mucho tiempo. O sea, esta ha sido una urgencia, ¿no? Y esta urgencia, pues en la facultad al menos desde 2009 hemos tratado de impulsar estos cursos sobre el mundo del trabajo y la empleabilidad. En Canadá también tienen un programa como el de Inglaterra, que es Employability Skills Profile, y que básicamente es también tratar de dar estas habilidades, de formar estas habilidades de tal manera que puedas sumar en tu perfil profesional, ¿no? estas habilidades y herramientas para el empleo. Y cuando empezamos a trabajar este tema de la empleabilidad en 2009, ¿no? Pues lo que hicimos fue hacer un programa un poco híbrido, porque pues fuimos descubriendo también todas estas alternativas que hay para el fomento de la empleabilidad, pero el curso largo, digamos, porque este es el intensivo y es corto y es una introducción, pero el curso largo también involucra desarrollar estas habilidades para poder plantear un proyecto, cómo vendo un proyecto, cómo cobro mis honorarios, cómo cotizo las cuotas en las cuales yo puedo cobrar o a qué puedo aspirar, ¿no? Cuáles son los compromisos, cuáles son los instrumentos legales con los cuales yo respaldo mi trabajo, cuáles son inclusive las responsabilidades en cuestión de impuestos, o sea, tengo que pagar impuestos si soy persona física, soy persona moral, y en ese sentido pues fui armando una especie de diplomado que se dio en su momento y que también vamos a ver acá una referencia y sobre eso también dejaré una lectura. Pues bien, entonces más o menos estos son 3 antecedentes, aunque a nivel internacional vamos a terminar de completar esta revisión a través de una página, un portal en específico, que veremos obviamente más adelante. Entonces, por supuesto, la inserción laboral pues es una de las cuestiones importantes y nos permite tener, digamos que un
tomar el pulso de cómo los egresados, al menos para estas carreras que mencioné al principio, y quizás las que falten también se pueden integrar, porque todos pues somos egresados de la misma facultad, pero cómo nos estamos empleando, en dónde nos estamos empleando. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los arqueólogos, la arqueología sabemos que solamente se puede ejercer profesionalmente a través de una institución. Nadie puede por cuenta propia decidir hacer una excavación en un montículo, porque sabemos que podemos incurrir en la ley de protección de monumentos y sitios patrimoniales, pues podemos incurrir en un delito, ¿no? Y esos delitos son federales. Por lo tanto, uno tendría que estar o afiliado o asociado o colateralmente engranado con el instituto. Pero ante la situación que se vive actualmente de los recortes que fueron anunciados el día de ayer o hace 2 días, pues se pone en riesgo miles de trabajos de colegas arqueólogos, antropólogos, historiadores que están participando en el instituto. Esto no debe sorprender porque hemos venido a lo largo de los últimos 10 años en un proceso de modalidades alternas a la estabilidad laboral a través de contratos, y muchos colegas están contratados por los propios investigadores, es decir, les pagan de su bolsillo y no forman parte de la nómina y no tienen ningún reconocimiento a nivel laboral. Así que es una situación precaria, y de la precarización también vamos a abordar un par de ideas, porque es sumamente importante identificarlo, conocerlo y a partir de eso actuar en consecuencia para buscar un mejor panorama laboral para nosotros, ¿no? Entonces, pero sin embargo existen también otras esferas de desempeño, como sería el ámbito gubernamental en otras áreas, en otras facetas, como por ejemplo, voy a mencionar un caso, en el Ayuntamiento de Mérida hay un área específica que es el Departamento de Patrimonio Arqueológico, que fue fundado hace ya prácticamente entre 15 y 18 años más o menos, por un arqueólogo muy emprendedor que logró consolidar después de muchos años un área en específico donde hacen inclusive rescate y salvamento arqueológico, y quizás ustedes arqueólogos estén al tanto de eso, ¿no? Si en este punto de tu carrera no te has tomado el tiempo por la carga académica, por los compromisos con los ensayos, con las tareas, con la propia clase, ¿no? Que a veces tienes clases en la mañana, en la tarde o en una u otra facultad, pues sí valdría la pena que conforme te vayas acercando al final te tomes un tiempo para hacer esta evaluación de cuál es ese mercado o cuáles son esas oportunidades. Por supuesto, estoy hablando de aquellos que están pensando que cuando terminen la carrera van a trabajar, porque probablemente está el otro segmento que es los que terminan la carrera y van a continuar con sus estudios, ¿no? Una de las cosas que es, digamos, que lo más reciente que hemos estado observando con los jóvenes doctores que terminan una formación de corrido, licenciatura, maestría, doctorado, buscando precisamente esa máxima habilitación académica para competir en el mercado y en el segmento de la investigación y de las instituciones de educación superior. Entonces ahora tenemos jóvenes de 30 años que tienen todas las credenciales habidas y por haber, pero no están ni las condiciones del mercado para tener más plazas, ni las condiciones de las instituciones, y ahora con todos los recortes pues el panorama está cambiando drásticamente de un día para otro. Así que todavía estamos viendo cómo quedan estos números, estas estadísticas, pero no se ve un panorama alentador. Inclusive la cuestión de las becas pues también está en riesgo, ¿no? Así que hay que considerar toda esta suma de factores para que tú decidas hacia dónde moverte, ¿no? Sin embargo, pues sí es necesario que
entendamos que una licenciatura te da una licencia, te da un título que es como una licencia de manejo que te acredita para el ejercicio profesional de esa licenciatura que tú ya estudiaste. No perdamos de vista que existen otras instituciones que, por ejemplo, el ITA de Concal tiene por allá algo de ingeniería social, que si tú lees el plan de estudios, pues es como que la suma de un poco de historia, un poco de antropología, y lanzan ahí un profesional con un componente de matemáticas que nosotros no tenemos, ¿no? Como álgebra, por ejemplo, y lo lanzan al mercado de trabajo, que es un mercado de trabajo más de ámbito rural, pero que en muchas ocasiones también terminan teniendo quizás hasta más oportunidades. Esto no lo puedo afirmar, pero me parece que por allá tenemos algunas licenciaturas, también el trabajo social, que se asemeja mucho a lo que hace el antropólogo social. Por supuesto tiene otro enfoque, tiene otro carisma, si lo quieren llamar así, con otras metodologías, pero que de alguna manera hemos estado en esta situación ya varios años, ¿no? Yo puedo mencionar, por ejemplo, que hace 20, 25 años más o menos, el turismo, cuando no existía la licenciatura en turismo, una de las opciones que teníamos como antropólogos, como arqueólogos, como historiadores, pues era la búsqueda de una credencial, que en ese entonces había que pasar una serie de exámenes, tanto de conocimientos generales como de idiomas, dependiendo del idioma en el que fueras tú a aplicar para ser guía de turistas. Por supuesto, yo sé que ustedes que están estudiando turismo no son guías de turistas ni están haciendo una licenciatura para ser guía de turistas. Pero lo que sí quiero aclarar es que eso ha sido una alternativa o fue una alternativa en su momento. Ya con una especialización de la licenciatura, pues obviamente cada vez es más difícil el tema de entrar, por ejemplo, como para las otras carreras en el ámbito de guía de turistas, que además hay varias licenciaturas y formaciones técnicas en escuelas particulares que te ayudan a la acreditación y tienes una formación complementaria. Al final de cuentas, el proceso educativo te ayuda a tener un valor en ese mercado de trabajo. Quizás el punto en donde no hemos profundizado es precisamente que ese valor que tú tienes como formado profesionalmente, se suman también una serie de capacitaciones o de cursos que tú has tomado a lo largo de tu vida. Es decir, cuando terminamos una licenciatura, todos tenemos el mismo valor, tenemos la misma credencial, todos tenemos la misma licencia para el ejercicio profesional. Pero cuando tú haces el ejercicio retrospectivo y constructivo sobre aquellos conocimientos complementarios o paralelos que tienes y empiezas a hacer una combinación de esos conocimientos, eso va a derivar en algo que se le ha llamado valor diferencial, ¿sí? Y eso tiene que ver con un ejercicio que se hace para que tú puedas reconocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, y a partir de eso puedas ir trabajando. Por supuesto, trabajas las debilidades para que se vuelvan fortalezas, y tus fortalezas pues las vas a buscar consolidar cada vez más, y eso te genera un valor diferencial. Pero bueno, finalmente tenemos un panorama en donde no solamente existe la UADY a nivel de entidad, sino que hoy día tenemos aproximadamente 125 universidades en la entidad que ofrecen una variedad de licenciaturas, de formación técnica y de posgrados. Por supuesto, el porcentaje más alto de esas instituciones son privadas en comparación con el mínimo que son las públicas, y nosotros estudiamos en una institución pública que tiene como carácter la formación humanista.
Y en ese sentido hemos observado también a lo largo de estos últimos 15 años que cuando comparamos un ejercicio de fortalezas y debilidades, vemos que un alumno de una universidad privada es capaz de mencionar 10 o 15 o 20 fortalezas al hilo, ¿no? Y con trabajo menciona algunas de las debilidades. Y parece que eso tiene que ver también con la formación. En cambio nosotros somos más propensos a mencionar más debilidades o tener ese reconocimiento o hacerlo con esta, pues no llamaría humildad, pero con cierta cautela. Hablamos de nuestras fortalezas, como que nos cuesta un poco hablar de nuestras fortalezas. Y en otros espacios de universidades, hablar de las fortalezas es algo así como que el profesionista que va a emprender y que va a hacer negocios y que va a hacer empresa y que va a ser directivo. Y la formación ahí pues es otro tipo de formación, es otro tipo de capital social, es otro tipo de poder adquisitivo, de nivel socioeconómico, y por lo tanto pues están enfocados a otro mercado de trabajo. Pero ya de por sí el mercado de trabajo de las ciencias sociales es complicado y es limitado. Eso no quiere decir que no veamos posibilidades y caminos alternativos para conseguir un trabajo decente. Y ese trabajo decente lo quiero subrayar, trabajo decente, por favor, búsquenlo en el Google. Hay una definición de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo para que sepan más o menos de qué se trata. Entonces, una de las cosas que ayudan en este mundo del trabajo, pues es tener esa actitud para aprender, esa actitud para ponerse las pilas y ver cómo se hace ese trabajo. Por eso pongo esta cita acá. Y en muchas ocasiones lo que no hay a veces es esa actitud, ¿no? Dicen que cuando uno entra al trabajo, lo que sucede es que uno tiene que desaprender. Este es un comentario reiterado por múltiples egresados que dicen, bueno, yo entré al trabajo, pero lo primero que me dijeron es que acá vas a aprender realmente lo que se tiene que hacer. Y no solamente de otras profesiones, de nuestras propias profesiones. O sea, una cosa es aprender arqueología, otra cosa es hacer arqueología. Y a lo mejor para las otras carreras funciona más o menos igual. Cuando trabajas en campo, pues estás coordinado o recibes instrucciones de alguien que tiene más experiencia que tú en el trabajo de campo y a partir de ello pues vas aprendiendo, ¿no? Creo que una de las cosas que, y también lo quiero comentar porque una de las cosas que ayudó mucho en su momento, aunque los cambios han sido para mejorar, es que en algún tiempo la antropología, la arqueología, la historia, y antes no existía la licenciatura en literatura latinoamericana, sino que existía una cosa que se llamaba lingüística y literatura. Eran 4 especialidades. Por supuesto, eso tiene que ver con el enfoque culturalista de la antropología, en donde uno estudiaba, y ese es el plan de estudios que a mí me tocó, ¿no? Uno estudiaba 2 años de tronco común y 2 años de especialidad, pero el hecho de estudiar el tronco común nos ponía como al mismo nivel a todos del conocimiento de las 4 áreas, y luego estudiabas 2 años de especialización. También eso permitió que muchas veces pudieras hacer ese trabajo colegiado con otros compañeros de otras especialidades y lograr sacar productos específicos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, yo les pongo estas imágenes que son personales, pero a mí también me tocó tuve la oportunidad de trabajar en un rescate arqueológico, que es una maravilla trabajar arqueología, es sumamente apasionante, y pues en algún momento yo pensé estudiar arqueología, pero en algún punto de esos 2 años cambió la perspectiva y me metí a antropología social, cosa que pues por supuesto no me arrepiento, es una de las cosas que pues me han apasionado desde siempre, ¿no? Y en el ámbito de la práctica antropológica, pues también he hecho mucho trabajo de campo en el Instituto, por ejemplo, Nacional Indigenista, donde tuve una participación también, que ya por cierto está extinto ese instituto, ya cambió de nombre. Y
regresando a la parte del trabajo, ¿no? Muchas veces con esto de las tecnologías de información, con las redes sociales, con las bolsas de trabajo, pensamos que o tenemos esta idea de que conseguir un trabajo pues ahora es mucho más sencillo porque puedes entrar a una página y ves de qué se trata el trabajo y te puedes mover. Estos datos, por supuesto, yo no los he actualizado, son datos de 2010, ¿no? Ya tienen pues prácticamente 10 años, pero no creo que haya demasiada variación, al menos eso es lo que pienso. Pero en su momento hice esta búsqueda en 25 bolsas de trabajo disponibles en línea, ¿no? Y lo hice para las carreras que estaban en ese entonces en la facultad. Como verán, licenciatura en turismo todavía no aparecía. Y por supuesto que los sueldos en ese momento eran 1.200 a 5.400. Podríamos hacer una búsqueda nuevamente, revisar inclusive las mismas bolsas de trabajo. Y la presencia de nuestros perfiles en esas bolsas de trabajo se hace evidente acá. La palabra no es lo que más a golpe de vista podemos observar. Y en ocasiones inclusive la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo un lado algunos perfiles como los de antropólogos, historiador, y en algunas ocasiones también los puso de primer lugar, especialmente a los historiadores en su momento, ¿no? Que eran los que mejor ganaban, y sacaron notas de el problema del empleo para los antropólogos, y en alguna ocasión también dijeron que la mayoría de los antropólogos en la Ciudad de México se desempeñaban como taxistas, cosas que hoy pues han formado parte de esa historia de estudiar el mundo del trabajo específicamente para el área de ciencias sociales, y que hoy pues hay muchos compañeros que también están trabajando ya no como taxistas, porque ya nadie quiere ser taxista de los de las asociaciones, sino que están buscando ser taxistas independientes, si es que realmente podemos llamarles independientes a los Uber, por ejemplo, ¿no? o de cualquier otro tipo de plataforma. Entonces los tiempos pues obviamente cambiaron mucho, pero tenemos esta situación del trabajo bastante, pues no voy a decir castigada, sino precarizada, ¿no? Y vamos a ver por qué. En fin, la situación de las bolsas de trabajo y de la movilidad, que esa es una de las cosas también importantes que se mencionaron, por ejemplo, en la red mexicana de instituciones formadoras de antropólogos, la red MIFA, ¿no? Y ahí se decía, por ejemplo, en el caso de la arqueología está especializada en la arqueología maya, pero si se va al norte de México, ya no es el mismo tipo de arqueología, puede tener la misma metodología, pero el terreno es diferente, las formas son diferentes, los enfoques son diferentes. Y algo similar pasa con la antropología y con la historia, que está como muy endémica, y que de momento hacer un cambio de región geográfica implicaría también un esfuerzo del profesionista para actualizarse y para hacer más lecturas y para empaparse de la zona a la que vaya a trabajar, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta también. Y a veces las convocatorias o las vacantes son tan específicas que no permiten en su momento la posibilidad de competir, precisamente por las áreas y la superespecialización en las temáticas que se dan. Entonces, bien, voy a poner aquí una pausa, ¿no? Una pausa porque pues ya es 30 minutos, y voy a generar una segunda parte de esto. Nos vemos en el siguiente segmento.